Desde hace cierto tiempo me di cuenta de que proliferaban esas películas. No tengo televisión en la casa, tampoco Netflix, como le platicaba hace un momento, pero voy con frecuencia a hoteles y cada vez que encendía la televisión me encontraba con cataclismos planetarios. Hubo algunas películas que fui a ver al cine y me pregunté por qué desde hace algunas décadas había esa fascinación por las películas del fin del mundo, por qué se producían tantas y por qué tantas personas las iban a ver. No es algo común, no es algo que encontremos en otras épocas. Entonces hay algo en esas películas que debe descubrirnos algo sobre nuestra época. Las tomo como síntoma, como en el sentido lacaniano del término, como algo revelador, como algo que nos dice una cosa que no se puede decir de otro modo. Las películas del fin del mundo para mí pueden verse tanto como un acontecimiento como lo más contrario al acontecimiento. Son acontecimientos, si entendemos por acontecimiento algo como lo que entendieron Lacan en el Seminario de la Ética del Psicoanálisis, Deleuze en la Lógica del Sentido, incluso ya Bakhtin en su texto Para una filosofía del acto. Son acontecimiento porque todo es acontecimiento, porque cada cosa que ocurre tiene un sentido histórico, cambia las coordenadas que determinan lo que es posible e imposible. Son acontecimiento porque son algo que acontece, que sucede. En ese sentido podemos decir que son un acontecimiento. Y además también tienen un sentido histórico profundo, por lo mismo que decía hace un momento, por lo reveladoras que son en relación con nuestra época. Sin embargo, si le damos al acontecimiento un sentido fuerte, como el que tiene el acontecimiento para Alain Badiou, para el filósofo francés, en donde el acontecimiento inaugura un nuevo espacio lógico en el que se vuelve real lo que un momento antes era imposible, e inauguran una época diferente a la anterior, son un punto de ruptura, son un corte. Si entendemos así el acontecimiento como lo entiende Badiou, entonces yo no creo que las películas del fin del mundo correspondan al acontecimiento. Son incluso inhibidores del acontecimiento, lo frustran, lo impiden. ¿Cuál sería el acontecimiento aquí? El acontecimiento sería interrumpir el fin del mundo que está teniendo lugar en este momento, porque estamos asistiendo al fin del mundo. La extinción masiva de especies, la contaminación ambiental, el calentamiento climático, son hechos objetivos que muestran que desde hace un cierto tiempo ya empezó el fin del mundo. El fin del mundo es lo cotidiano, lo que ocurre todos los días, lo irregular, lo que lleva aconteciendo desde hace mucho tiempo, y la única forma en que podríamos crear un acontecimiento histórico con toda la densidad que tiene esa palabra para algunos autores, entre ellos Badiou, sería interrumpir ese fin del mundo. Interrumpirlo, por ejemplo, a través de una revolución que para Badiou es la modalidad acontecimental por excelencia. Y las películas del fin del mundo, yo pienso, estoy convencido de que impiden que ocurra ese acontecimiento. Realizan una serie de operaciones ideológicas que nos detienen en el umbral de lo que podría detener ese fin del mundo que está ocurriendo ya desde hace mucho tiempo. Yo pienso que son ambos, también en este caso son las dos cosas. Son un reflejo, pero no solo son un reflejo, son también otras formas de operación del capitalismo, son otros dispositivos, porque el reflejo en sí mismo es un dispositivo del
del capitalismo. Hay dos maneras de entender el reflejo. El reflejo es una noción muy usada en la tradición marxista. Una es distinguiéndolo de la realidad en una perspectiva dualista, en la que por un lado tenemos lo que ocurre y por otro lado los reflejos ideológicos o mentales de lo que ocurre, y otra manera de considerar el funcionamiento del reflejo es viéndolo como un dispositivo en sí mismo, un dispositivo que forma parte de otros dispositivos, que se articula y se integra con ellos. Pienso que es el caso de las películas del fin del mundo. Por un lado, las películas del fin del mundo son un dispositivo del capitalismo como cualquier otro, en la medida en la que son lucrativas, permiten hacer negocio, producen un plusvalor, podemos encontrar en ellas también una explotación de la fuerza de trabajo y además son un objeto de consumo que como tal permite la realización de un plusvalor que se produjo anteriormente en el momento de la fabricación, de la manufactura de las películas. Forman parte de la industria cultural, las películas, de la industria cultural de masas, y son un sector muy importante de la economía capitalista. Y las películas del fin del mundo, bueno, son uno de los géneros más importantes de esta industria cultural. En ese sentido son un dispositivo, pero son también un dispositivo no solo económico, lucrativo, sino también un dispositivo ideológico. Reflejan y en ese sentido son dispositivos como reflejos ideológicos, reflejos que al mismo tiempo deforman lo que reflejan, lo deforman ideológicamente para realizar ciertos intereses, que son, como usted sabe, algunos de los temas que más me ha interesado al ocuparme de las películas del fin del mundo. Y en tercer lugar, y es aquí donde puede servirnos el psicoanálisis al pensar en las películas del fin del mundo, estas películas cumplen con una función en la economía sexual del sujeto. Obedecen a una lógica pulsional, satisfacen una pulsión y satisfacen la pulsión por excelencia, que es la pulsión de muerte. Producen así un goce en el sujeto, entendiendo por goce satisfacción pulsional, y este goce es indisociable del goce del capitalismo. Si concebimos el capital como lo concibió tradicionalmente Marx, y luego se ha estudiado en el marxismo como algo que se alimenta de la vida, del trabajo vivo para producir algo muerto, es decir, como algo mortífero. Esta metamorfosis de lo vivo en algo muerto, esto que es el proceso capitalista en nivel más fundamental, porque explota el trabajo vivo, que es la vida de los sujetos, para producir más y más dinero que está completamente inerte, inanimado, muerto. Bueno, esta operación de la pulsión de muerte, que es la misma que está acabando con el mundo, porque acaba con todo lo vivo en la naturaleza, en los sujetos, para producir lo muerto, que llena las cuentas bancarias de los capitalistas. Bueno, esta satisfacción de la pulsión de muerte, este goce propio del capitalismo, pienso que ocurre también a través de las películas de fin del mundo. Ocurre en los sujetos, y es allí donde el sujeto se engarza en lo más íntimo de sí mismo, en lo que siente al ver una película, se engarza con la lógica capitalista de destrucción de lo vivo, transmutación de eso vivo en algo muerto. Las películas del fin del mundo operan de las dos maneras también. Son buscadas por el sujeto y usadas por el capitalismo. De hecho, esto es precisamente el problema, que lo que busca el sujeto termina siendo usado por el mismo capitalismo. Deja de haber una distancia y por lo tanto una tensión entre el sujeto y el sistema capitalista, y eso dificulta la transformación del sistema. Esto fue muy bien pensado en la escuela de Frankfurt. Ya ni siquiera se trata de adaptar al sujeto al sistema, como decía Marcuse, sino es un fenómeno de mimetismo. Ese es el término que va a utilizar Marcuse para hablar de esa identificación total del sujeto con el capital y con la lógica del capital, hasta tal punto
que lo que es provechoso para el sistema termina asimilándose completamente a lo que es deseado por el sujeto. Terminan siendo una misma cosa. El sistema opera a través del sujeto. Es encarnado por cada sujeto, ya no solo por el capitalista como encarnación del capital, sino por los sujetos identificados con la figura del capitalista. Esto se ha pensado en muchas maneras distintas, diferentes en la teoría crítica y en el pensamiento crítico en general. Lo seguro es que en todos los casos constituye uno de los mayores desafíos para quienes queremos transformar la sociedad, el hecho de que cada sujeto se termine identificándose con aquello contra lo que tendría que luchar, no sea capaz ya de distinguirse de eso, no haya ya tensión ni contradicción, no haya negatividad, usando la expresión de Adorno, sino una total asimilación, disolución del sujeto en el sistema capitalista. El sujeto que ve las películas del fin del mundo quiere verlas, y tan es así que paga por ellas, paga por ir al cine, y poder ver una película, y también les dedica su tiempo y encuentra cierto goce, y en ningún momento puede despegarse, distanciarse de aquello que está gozando a través de él cuando él está mirando las películas de fin del mundo. Lo que llamamos sujeto el significante en la tradición psicoanalítica lacaniana es un sujeto del capital, indiscernible en ciertos momentos de este capital. Lo que hace el sujeto en realidad es hecho por el capital a través de él. A mí me gusta describir esto con la expresión y con la idea y con la conceptualización y teoría del proletariado en la tradición marxista. El proletario solo es fuerza de trabajo que hace el trabajo del sistema capitalista, y nos damos cuenta de que en el capitalismo avanzado siempre estamos haciendo el trabajo del sistema capitalista. Lo mismo cuando vamos a trabajar, nuestra vida es la fuerza de trabajo que hace el trabajo del capital, que cuando consumimos e incluso cuando soñamos. En todas las situaciones nuestra vida es la fuerza del trabajo, de algo que no somos nosotros, que es el capital. La fuerza hace el trabajo de algo más, de un gran otro que no somos nosotros. Nosotros solo somos fuerza enunciadora, fuerza que se manifiesta en las diferentes actividades que hacemos, entre ellas las de ver las películas del fin del mundo. Quisiera agregar algo solo para matizar. No es tanto que el capitalismo nos esté usando, nos está usando en la medida en la que explota el valor de uso de nuestra vida, reducido a fuerza de trabajo del sistema, del capital, que se despliega en los momentos en los que vemos las películas de fin del mundo. Pero este uso es mejor, yo pienso, describirlo con el término de explotación, por la manera en que nos confunde, por la manera en que el valor de uso de nuestro trabajo no sirve sino para producir una ganancia capitalista a expensas de todo lo demás, de nuestra propia vida y de la vida del mundo. Y además es también importante pensar que en esta explotación lo que está en juego es el goce del capital y no solo el uso con un beneficio que podría ser vital. El goce, la satisfacción de una pulsión de muerte, y no la satisfacción de una necesidad vital como las que pueden satisfacer las cosas útiles que consumimos para mantenernos con vida. Y algo más, ahora recuerdo, dijo usted en la segunda parte de su pregunta, ¿qué gana el capitalismo con las películas de fin del mundo? Bueno, pienso que lo primero que gana, y lo más fácil de explicar, nos distrae, desvía nuestra atención. En esas películas dejamos de pensar en el capitalismo
y nos dedicamos a pensar en el fin del mundo. O mejor dicho, porque en realidad se trata de lo inverso. Dejamos de pensar en el verdadero fin del mundo, que es el capitalismo, y nos ponemos a pensar en un fin del mundo imaginario, donde los agentes de la destrucción del planeta no son los verdaderos agentes, que son las grandes empresas, los grandes capitalistas, sino que son extraterrestres, zombies, virus asesinos y otras criaturas de la fantasía que nos permiten olvidar a los verdaderos destructores del mundo. Las películas de fin del mundo nos distraen de lo que podemos ver detrás de las ventanas, de la destrucción generalizada que cualquiera puede mirar cuando se desplaza de uno a otro lugar en México y ve la deforestación de nuestros bosques, la destrucción de las montañas, en las minas a cielo abierto y en las canteras que cada vez más en todos lados para obtener materias primas, pero también la contaminación de nuestros ríos, la erosión de los suelos. Bueno, uno deja de ver eso, cierra la cortina del autobús en el que va y se pone a ver una película del fin del mundo. Si mirara con atención el paisaje que hay detrás de la ventanilla del autobús, vería ese verdadero fin del mundo, y en lugar de ver el verdadero fin del mundo por el capitalismo, se pone a ver a unos extraterrestres que destruyen el mundo en la pequeña pantalla del autobús. Entonces, esas películas de fin del mundo son un distractor y ayudan a desmovilizarnos y a alejarnos de la inquietud que debería en este momento de apoderarse de todos nosotros. La situación de destrucción del planeta es tal que todos tendremos que estar en la calle luchando contra esa destrucción y tratando de pararla, y en lugar de eso nos quedamos cómodos en nuestros asientos mirando ese supuesto fin del mundo con el que olvidamos el verdadero fin del mundo. Esa es la principal utilidad de las películas del fin del mundo para el capitalismo. Pienso que cumplen otras funciones, desde luego, ya nos referimos a algunas de ellas. Quisiera agregar quizá una, que es irnos acostumbrando a lo inminente. Pues tenemos que habituarnos a que al fin del mundo. Las películas son una manera de ir convirtiendo banal aquello que es extraordinario y que nos está rodeando. Y si se vuelve algo banal, algo incluso previsible, algo inevitable, pues es más difícil que nos rebelemos contra el fin del mundo. Sí. Es una pregunta difícil de responder, podríamos quedarnos aquí días respondiéndola. Voy a dar algunos ejemplos bien conocidos de servicios que rinde la psicología a la clase dominante, capitalista y al sistema. Empezaré por el más conocido de todos, que no lo sorprenderá porque es algo de lo que se habla mucho en la psicología crítica. La psicología sirve para adaptar a los sujetos, pero hay que pensar bien en lo que significa adaptar y en la manera en que procede este proceso adaptativo. En primer lugar, para poder adaptar a los sujetos, algo que hace frecuentemente la psicología es tomar la realidad social, política, histórica que podemos transformar, tomarla como algo que no podemos transformar, como algo natural, como si fuera el ambiente natural en el que se desarrollan los sujetos. Aparece ese ambiente supuestamente natural como algo en lo que los sujetos pueden actuar, maniobrar, algo a lo que pueden adaptarse, pero que no pueden transformar de ninguna manera, que es una idea falsa, desde luego. En lugar de transformar el ambiente, el mundo
que aparece como algo que no se puede transformar, la psicología exhorta a los sujetos y los lleva a transformarse a sí mismos para adaptarse a un ambiente sociopolítico histórico naturalizado. Esta idea de la psicología de que el sujeto es el que se debe transformar y no transformar al ambiente que lo rodea, es una idea que le viene a la psicología de la biología, algo que entendió muy bien Foucault, contra la idea tradicional que hace derivar la psicología de la filosofía como una rama que se hubiera separado de la filosofía. Bueno, Foucault ve este parentesco, y con Guilhem también ven este parentesco, esta afiliación de la nueva psicología como técnica, esta afiliación con la biología. La psicología funciona como la biología al hacernos ver la sociedad como un ecosistema, como un ambiente natural que no podemos transformar o que sería nocivo, peligroso transformar, y al que nos tenemos que adaptar como los animales se adaptan a su ambiente si quieren sobrevivir. Al adaptarnos a la realidad, reproducimos la realidad. Esto fue algo que Horkheimer y Adorno comprendieron muy bien. La realidad no tiene otro fundamento que la adaptación de los sujetos a ella. Si los sujetos dejaran de adaptarse a la realidad se derrumbaría sobre sí misma porque le faltaría ese fundamento, esa base, ese cimiento que es la adaptación de los sujetos. Otra manera en que podemos expresar esto, que encontramos en Pécheux, en Thomas Herbert, es que la adaptación realiza la realidad. La adaptación propiciada por la psicología, la adaptación de los sujetos a la realidad, hace que la realidad sea realidad, hace que lo que de otro modo no sería la realidad se realice constantemente. La realidad es un proceso, es algo que Thomas Herbert, seudónimo para Pécheux, Michel Pécheux, es algo que él sabe muy bien como marxista. La realidad es un proceso que se está realizando, reproduciendo, manteniendo, sosteniendo a cada momento, y ese proceso de mantenimiento de la realidad es posibilitado por la psicología a través de la adaptación de los sujetos. Y hay un aspecto más en esta adaptación sobre el que quiero, el hecho de que al exigir la modificación de los sujetos y al proscribir la modificación del ambiente, nos lleva a una situación muy paradójica que fue denunciada por Erich Fromm en su momento, en la que los sujetos deben enfermarse para adaptarse a una realidad enferma. Es claro que la realidad capitalista es profundamente patológica y la normalidad en la que nos adaptamos a esa realidad, siguiendo la norma de esa realidad capitalista, es una normalidad patológica, es una normopatía. El sujeto adaptado al capitalismo es un enfermo. Adaptarse para él es enfermarse. ¿Y se enferma de qué? Se enferma de capitalismo. Habría que preguntarse en qué medida muchos de los síntomas que atendemos en la psicología, muchos de los trastornos que diagnosticamos, no son sino síntomas de una enfermedad más fundamental que subyace a todos ellos, y que es lo que deberíamos curar verdaderamente, que es el capitalismo, y que es algo, como sabemos, objetivo y no subjetivo. Al adaptar a los sujetos, la psicología está cumpliendo otras funciones. Por ejemplo, la de pacificación. Evita los peligrosos conflictos que podrían poner en peligro el sistema, calma las frustraciones del sujeto, calma también su ira, su cólera, que son transformadoras. Mucho de aquello curado por la psicología son fuerzas, son ímpetus, son a veces ideas que podrían servir para cambiar ese sistema que no deja de destruir todo lo que nos rodea y todo lo que no somos nosotros mismos. Al curar a los sujetos, la psicología está impidiendo las transformaciones que podrían realizar con sus frustraciones, con sus sufrimientos. Otra función que se está cumpliendo es, y que tiene que ver con algo que dije anteriormente y que se relaciona con
con lo último a lo que hice referencia, algo más que hace la psicología es provocar, como lo dice muy bien Deleuze, Didier Deleuze en su texto de Crítica de la Psicología, es realizar pequeñas revoluciones en los sujetos que impidan las revoluciones a gran escala del mundo. De lo que se trata en la psicología es de cambiar al mundo, cambiar al individuo para que el mundo no cambie, cambiar al individuo de tal modo que sea imposible el cambio del mundo, mantener al mundo tal como es a través al mundo capitalista, mantener el funcionamiento del sistema capitalista, realizando pequeños cambios en los sujetos. Por lo tanto, no es solo, como decía anteriormente, que haya que cambiar a los sujetos para adaptarlos al capitalismo, sino que hay que cambiar a los sujetos también para que el capitalismo no cambie, para que el mundo no cambie, para que el mundo no deje de ser capitalista. Otra función que deriva de esta última, a la que acabo de hacer referencia, es la siguiente. ¿Por qué se cambia al individuo en lugar de cambiar al sistema? ¿Y por qué se quiere mantener al sistema cambiando, transformando al individuo? Porque se supone que los problemas que hay son culpa del individuo. Se responsabiliza al individuo de los problemas y también de la solución de esos problemas. Se le hace responsable de lo que ocurre, como puede ser la destrucción del mundo y muchas otras cosas, la violencia y todo lo demás, las injusticias incluso. Se le hace responsable al sujeto a través de la psicología, que busca el origen de los problemas siempre en el ámbito subjetivo, en el interior de los sujetos, en problemas afectivos, mentales. Se busca responsabilizar al sujeto para inocentar al sistema. Se descarga la responsabilidad del sistema en el sujeto, y es por eso que se tiene que cambiar al sujeto. Y bueno, algo más que tiene que ver también con esto último y con otras cosas que he dicho, es algo que puso de manifiesto René Crevel, el surrealista francés. La psicología sirve para volvernos contra nosotros mismos. Por ejemplo, a responsabilizarnos de lo que ocurre. Hace que los sujetos vean en sí mismos a los culpables de sus fracasos, de sus sufrimientos, y los divide así, los desgarra de sí mismos, primeramente entre mente y cuerpo y luego de otras diferentes maneras. Obedece así el capitalismo a través de la psicología, una estrategia de divide y vencerás. La psicología nos divide en primer lugar en mente y cuerpo, luego en quien examina y lo examinado, y luego de otras muchas diferentes maneras que se plasman a través de los procesos básicos y a través de las diferentes operaciones psicológicas que estudiadas en la psicología, que estudiamos en la psicología. Y a través de todos esos procesos se pierde la unidad del sujeto, se le divide de sí mismo y se le contrapone a sí mismo, se le convierte a veces en su peor enemigo, y todo esto son estrategias muy eficaces para dividir al enemigo y volverlo a alguien impotente para transformar el sistema capitalista. Y bueno, podríamos seguir hablando de muchas otras funciones cumplidas por la psicología que se han puesto de relieve en diferentes corrientes de la psicología crítica, pero con estas creo que es suficiente. Sí, el problema con el psicoanálisis es que con frecuencia se deja psicologizar y se convierte en una psicología más tan cómplice del capitalismo y tan funcional para él como cualquier otra. La psicología psicoanalítica entonces merece las mismas críticas que podemos hacer a cualquier otra psicología. Esto es algo que ocurrió, por ejemplo, en lo que se conoce significativamente como psicología del yo en los Estados Unidos, que fue elaborado por Hartmann, Chris, Levenstein, y la misma Anna Freud y otros autores. Esta psicología psicoanalítica es un psicoanálisis domesticado, adaptado, pero al mismo tiempo
por eso mismo un psicoanálisis desactivado, neutralizado en su potencial crítico y transformador. Significativamente en la Alemania nazi, a través de autores como Jakob Julius Böhm y Karl Müller Braunschweig, Braunschweig creo que sí, vamos a tener versiones de psicoanálisis en Alemania nazi muy próximas a las que se tienen en la misma época y posteriormente en los Estados Unidos. Y esas nuevas versiones de psicoanálisis psicologizado van a venir inmediatamente después de la gran década del freudomarxismo, que va desde mediados del siglo XX, mediados de la década de los 20 del siglo XX hasta mediados de la década de los 30. Esta vocación crítica, subversiva, revolucionaria del psicoanálisis, especialmente vinculado con el marxismo operando aquí como una armadura que protege al psicoanálisis contra su psicologización. Esta tradición ha existido siempre, ha tenido momentos de apogeo como el que acabo de describir en la etapa de entreguerras en Europa, y ha tenido otros momentos de debilitamiento en las décadas posteriores. Actualmente tenemos, yo creo, una reactivación de este otro psicoanálisis, a veces más en la filosofía, pero también en diferentes experiencias que encontramos, por ejemplo, en Brasil, a través del psicoanálisis gratuito en las calles, que obedece a un proyecto político vinculado con las organizaciones de izquierda. Pero en general, independientemente de su relación con el marxismo, habría que preguntarse qué puede ofrecer el psicoanálisis como tal en su práctica consecuente para contraponerse a lo que el capitalismo le hace al sujeto y al mundo en el que vive el sujeto. Pienso que lo primero que puede ofrecer el psicoanálisis es un gesto subversivo por sí mismo, por el que recobra al sujeto. El sujeto es habitualmente reducido a un simple objeto de las mercancías en el capitalismo. Los verdaderos sujetos son las mercancías. Esta es una de las manifestaciones más graves y estremecedoras del fetichismo de la mercancía en Marx. Las mercancías terminan estando más vivas que las personas, terminan siendo más sensibles, terminan teniendo más personalidad y terminan acaparando la subjetividad. Los sujetos se convierten en objetos del capital, que es el único sujeto y que se expresa a través de esas existencias, avatares del capital, que son las mercancías, pero también las máquinas, pero también los procesos, los diferentes procesos a través de los cuales opera el sistema capitalista. Esta inversión del sujeto en objeto y del objeto en sujeto, que forma parte también de los objetos de la crítica de la ideología. En Marx, por ejemplo, cuando critica a Hegel, es algo que reproduce la psicología, la ciencia objetiva del sujeto, pero el sujeto es el único del que no se puede hacer una ciencia objetiva, porque el sujeto es precisamente algo subjetivo, es un sujeto, es por definición un no objeto, algo no objetivo. Y sin embargo, la psicología no deja de reducir al sujeto a un objeto de observación, de estudio, de experimentación, lo cual es absurdo, como ya lo mostró Kant en su momento, ya en la filosofía, en la psicología filosófica, en la dialéctica trascendental de la crítica de la razón pura, pero también en otros textos en relación con la psicología empírica. El gran error de la psicología es querer tratar como objeto a lo único que no se puede tratar como objeto, que es el sujeto. Pero bueno, en esta reducción del sujeto a un objeto, la psicología procede como el capitalismo no ha dejado de proceder.
De hecho, la psicología está delatando su complicidad con el capitalismo, porque el capitalismo no deja de hacer precisamente lo que la psicología hace, que es reducir los sujetos a objetos. Y como lo dije hace un momento, es una de las manifestaciones del fetichismo de la mercancía a nivel del objeto, pero también es una de las manifestaciones de la enajenación o alienación del sujeto. Bueno, pues el psicoanálisis va a contracorriente de esta objetivación del sujeto, de esta desubjetivación del sujeto, y pretende abrir un espacio para que el sujeto sea sujeto en un mundo en el que no se le deja de reducir a la objetividad. Y por el simple hecho de hacer esto, el psicoanálisis está siendo ya subversivo, revolucionario, por el hecho de permitir al sujeto existir como tal. ¿Y cómo lo permite existir como tal? El psicoanalista, pues al no saber nada sobre él, al permitirle que sea él quien tenga la última palabra, al darle a él la capacidad de decir lo que le pasa y de expresar su deseo y de relacionarse activamente con su malestar, en lugar de ofrecerle un saber prefabricado, todo hecho, como el que se le ofrecería en una psicoterapia, donde se sabe mejor que el sujeto lo que le ocurre, porque precisamente él solo es un objeto de saber y no es el sujeto que posee ese saber. Bueno, eso es lo primero que pienso puede hacer ya el psicoanálisis en su práctica normal, incluso independientemente de cualquier vínculo con el marxismo, puede hacer contra el capitalismo. El dejar existir al sujeto en un capitalismo que reduce a los sujetos a objetos. Y algo más que pienso que cualquier tratamiento psicoanalítico bien llevado permite, y que también tiene un potencial subversivo contra el sistema capitalista, es poner un límite para el goce, que no hay que olvidar que será definido por Lacan en algún momento como posesión por la posesión, como una de las expresiones más elementales y fundamentales también de la vida pulsional del hombre. Esta posesión por la posesión, que es la pulsión en sentido estricto, tal como opera en la propiedad privada y en el capitalismo, en el capital que no deja de acumularse solo por acumularse y que no deja de matar todo lo vivo que es solo para poseerlo, para tenerlo. Bueno, esta lógica del goce, de la posesión por la pulsión, de la satisfacción de la pulsión mortífera, encuentra límites en el espacio psicoanalítico en el que se le permite al sujeto, para ser sujeto, que hable su deseo y que abra así un espacio para él, un espacio de negatividad, se dirá en la tradición de la escuela de Frankfurt, que abra un vacío para su existencia en el goce mortífero que está acabándose acabando al mundo en el capitalismo avanzado. Pienso que así también el psicoanálisis puede servir a un proyecto anticapitalista, simplemente, lo repito, haciéndose como debe hacerse.